Imagina comprar la casa de tus sueños. 3 dormitorios, una cocina bonita, un patio grande, pasto verde, todo es perfecto. Pero al pasar los meses te das cuenta que cometiste un error. Y lamentablemente es un error que vas a tener que soportar durante los próximos 20 o 30 años. Porque el supermercado o negocio más cercano te queda a media hora. Tus hijos estudian lejos. El transporte público es escaso y nulo, y en cada salida, sin excepción, significa depender del automóvil, por ende, más gastos. La casa era perfecta. El problema nunca fue la casa, sino la ubicación. Y eso, a diferencia de una grieta, una gotera, no se arregla con una remodelación. Hoy te voy a mostrar por qué la ubicación de una propiedad es más importante que la propiedad misma, con datos de cómo te puede costar miles de dólares y cientos de horas de tu vida y de tu calidad de vida año tras año. Bienvenidos a Ingeniería 360, soy Felipe Cofré, ingeniero constructor, y en los últimos 3 videos hemos conversado sobre las fallas que esconde una casa, por qué un terreno barato te puede costar carísimo y por qué una vivienda nueva no siempre es una buena compra versus una antigua. Pero hoy llegamos al error más grande de todos. La mayoría cree que compra una casa, pero la realidad es que están comprando un estilo de vida. La gente cree que compra una casa, pero en realidad están comprando su ubicación durante los próximos 20, 25 o 30 años, incluso más. Y ese error es distinto a los anteriores. No tiene que ver con una grieta, un suelo malo o un papel que falta firmar. Tiene que ver con algo que jamás vas a poder arreglar después de comprar. Puedes remodelar una casa, puedes ampliarla, puedes pintarla, pero lo único que nunca podrás cambiar es su ubicación, es dónde se encuentra. Y por eso hoy el protagonista de este video no es la casa, sino todo lo que la rodea. Cuando alguien busca una propiedad, compara metros cuadrados, número de dormitorios, baños, cocina, patio, el quincho, una piscina. Pero casi nadie compara con el mismo nivel de detalle el tiempo de viaje al trabajo, los servicios cercanos, los hospitales, el comercio o el transporte público que tienes disponible. Y esa lista que nadie revisa es, en la práctica, la que más influye en la vida diaria de una familia. No es un detalle menor, es la diferencia entre vivir bien y sobrevivir al traslado. Y lamentablemente a ese estrés todos los días. Esto pasa por una razón muy humana. La casa se ve, los muros se pueden tocar, se pueden sacar fotos. En cambio, el entorno hay que entenderlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo de verdad. Visita una propiedad un sábado al mediodía, con el sol entrando por la ventana, y todo parece tranquilo. Nadie visita ese mismo barrio un martes, un miércoles, por ejemplo, a las 8 de la mañana, cuando hay que sacar a los niños al colegio, llegar al trabajo y todavía quedan las compras de la semana. Esa diferencia entre la visita del sábado y la realidad de vida de un martes o un miércoles es exactamente donde se esconde ese error que vamos a desarmar y revelar hoy. Por ejemplo, ¿te has hecho la pregunta ¿cuánto vale una hora de tu vida? Te lo pregunto porque el dato que viene es más duro de lo que parece. Un informe de TomTom Traffic del 2025, publicado en enero de este año, analizó más de 600 ciudades del mundo. La conclusión no es buena. En Latinoamérica se concentran 5 de las 10 ciudades con peor tráfico del planeta. Lima encabeza ese ranking global. Velocidad promedio de apenas 11.2 km por hora y 188 horas perdidas por persona en el tráfico solo durante el último año, 2025. Ciudad de México no se queda atrás con 188 horas anuales perdidas por conductor. Vamos a transformar esa cifra en algo más concreto. Si una familia pierde en promedio 2 horas diarias en desplazamiento, una de ida, una de vuelta, 5 días a la semana, durante 50 semanas al año, son aproximadamente 500 horas perdidas cada año. En 20 años de vida se transforman en 10.000 horas. 10.000 horas
son más de un año entero de tu vida sentado dentro de un automóvil. Todo por ahorrar un poco de dinero al comprar tu casa. Y este problema no es estático, va empeorando. En Perú, por ejemplo, la encuesta nacional de uso del tiempo del INEI registró que entre el año 2010 y 2024 el tiempo promedio diario que un trabajador destina a trasladarse a su empleo aumentó en un 57%, pasando aproximadamente de 0,8 horas a 1 hora y media. En otras palabras, el mismo viaje que hace 14 años te tomaba 50 minutos, hoy te toma cerca de 80. No es por culpa de la casa, es por culpa de dónde está la casa y de cómo creció la ciudad alrededor, sin que nadie planificara el transporte a tiempo. Aquí es donde entra la ingeniería y el urbanismo. Una vivienda nunca funciona sola, depende siempre de toda la infraestructura que la rodea. Calles en buen estado, hospitales cercanos, colegios, áreas verdes, supermercados, transporte público, ciclovías. Una casa aislada puede ser más hermosa por dentro, pero si la ciudad alrededor está mal diseñada, esa casa se vuelve incómoda para vivir, sin que la casa en sí mismo tenga algún defecto. Piénsalo como un sistema estructural. Una viga puede estar perfectamente calculada, pero si la fundación bajo ella falla, la viga no sirve para nada. Con una vivienda es exactamente lo mismo. La casa es la viga, el entorno urbano es la fundación. Y nadie revisa la fundación antes de comprar. El problema nunca está en los planos de la casa, está en los planos de la ciudad, en la planificación urbana y territorial. Existe una regla muy simple que resume todo este capítulo. Si necesitas el auto absolutamente para todo, probablemente elegiste mal la ubicación. Trabajo, colegio, supermercado, farmacias, un médico. Si cada uno de estos lugares requiere que te tengas que subir al auto, no importa cuán linda sea la casa, ya tienes un problema estructural a diario. Y esta regla no es algo que yo inventé o que se me ocurrió hoy día. Tiene un nombre técnico. Se conoce como la ciudad en 15 minutos. Es un concepto creado por un urbanista franco-colombiano llamado Carlos Moreno en el año 2016. La idea es que la mayoría de tus necesidades deberían estar a una distancia que puedas recorrer caminando o en bicicleta en aproximadamente 15 minutos. Ojo, no significa que tengas que vivir en el centro de la ciudad. Significa que tu día a día no debería depender de subirte o no al auto para cualquier cosa que necesitas. Este modelo ya se está adoptando en algunas ciudades como París o Santiago y otras capitales de la región, justamente para devolverle a la gente el tiempo que la mala planificación urbana le estaba quitando. Si aunque tu ciudad no tenga ese plan implementado, tú sí puedes aplicar esta lógica a la hora de elegir dónde comprar. Mientras más cerca estés de lo esencial, menos te va a costar vivir ahí, en tiempo y en dinero. Y aquí viene otra sorpresa, y esta es directamente económica. Muchas personas compran una casa más lejos porque es más barata, pero al calcular si realmente ahorran, olvidan sumar combustible, mantenciones, seguro, peajes, estacionamiento, depreciación del vehículo y el tiempo que ya vimos en el capítulo anterior. Antes de darte una cifra, quiero que hagan un simple ejercicio conmigo. Saquen su calculadora, de su teléfono por ejemplo, y piensen cuánto gastan al mes en su auto. Sumen benzina, seguro, mantención, peaje, estacionamiento. Ahora multipliquen ese número por 12 y ahora multiplíquenlo por 20. Esa cifra que acabas de calcular es exactamente lo que te está costando vivir donde vives, no en la casa, en la ubicación. Para que tengan una referencia, un cálculo actualizado a este año 2026 estima que mantener un auto de uso urbano gama media cuesta aproximadamente 350.000 pesos chilenos al mes, descontando el combustible. Eso quiere decir que son más de 4 millones de pesos al año solo en mantención. Llevado a 20 años y sin contar la inflación y el reemplazo del vehículo, reparaciones, etc., hablamos de una cifra que fácilmente supera los 80 millones de pesos, casi $90.000, solo por mantener el auto que ese terreno lejano te obligó a usar
todos los días. Y ese número todavía no incluye lo más importante. Si vivieras a 15 minutos caminando de lo esencial, probablemente seguirías necesitando un auto para algunas cosas, sí, pero no para todo. Cada trayecto que puedes reemplazar por caminar, andar en bicicleta o usar el transporte público es dinero que se queda en tu bolsillo, en lugar de irse en benzina o mantención. Ese ahorro inicial al comprar más lejos casi siempre desaparece. A veces termina siendo más caro vivir lejos que vivir cerca. La casa puede ser exactamente la misma, pero si en los próximos años aparece una nueva línea de metro, un parque, una universidad o un hospital, su valor sube de inmediato. Pero en cambio, si aumenta la delincuencia, la contaminación o llegan industrias pesadas y el barrio empieza a abandonarse, su valor baja. Esto se ve constantemente en proyectos de transporte público en la región. Cuando se anuncia una nueva línea de metro o de tren urbano, los terrenos y propiedades cercanas a las futuras estaciones empiezan a revalorizarse, incluso antes de que la obra esté terminada. El mercado anticipa la conectividad y paga por adelantado. La vivienda no cambió. Lo que cambió fue todo lo que la rodea. Por eso comprar bien no es solo evaluar la casa hoy, sino es hacer esa proyección, proyectar con la mejor información posible cómo va a evolucionar ese barrio en los próximos 10 o 15 años. Antes de firmar cualquier promesa de compra-venta, hazte estas preguntas. Te las voy a dejar en la descripción del video. ¿Dónde vas a trabajar? ¿Dónde estudiarán tus hijos? ¿Hay un hospital o un centro de salud cerca? ¿Existe transporte público confiable? ¿Puedes llegar caminando a lo esencial? ¿Hay supermercados o algún comercio cerca? ¿Es una zona segura hoy? ¿Cómo se proyecta ese barrio en 10 años más? Si responden la mayoría de estas preguntas sin dudar, probablemente la ubicación es sólida. Si tienes que inventar alguna respuesta, ya tienes una alerta. Una vivienda puede remodelarse, se puede cambiar el piso, se pueden pintar los muros, ampliarla, renovar la cocina. Lo único que jamás podrás modificar es el terreno donde está construida y todo lo que existe alrededor de él. No depende de ti. Por eso los profesionales del mundo inmobiliario repiten una frase desde hace muchas décadas, que es ubicación, ubicación y ubicación. Ahora sabes con datos y no solo con intuición porque esta frase es muy cierta. Y aquí está la buena noticia. A diferencia de una grieta escondida o de un suelo que necesita mejoramiento, la ubicación es lo más fácil de investigar antes de comprar. No necesitas un ingeniero ni un estudio de suelo. Necesitas visitar el lugar a distintas horas, hablar con los vecinos, revisar los planes de desarrollo urbano de la municipalidad y hacerte las preguntas que vimos en el checklist. La mejor casa en una mala ubicación seguirá siendo una mala compra versus una casa sencilla en una gran ubicación. Puede ser una excelente inversión y una excelente decisión. Esa es, en una sola frase, la conclusión de todo este video. Primero vimos cómo una casa puede ocultar problemas. Después vimos cómo un terreno barato te puede salir carísimo. Y hoy entendiste que ni la casa ni el terreno valen nada si la ubicación está mal elegida. Si este video cambió tu forma de mirar una propiedad, compártelo con alguien que está pensando en comprar. Y si quieres seguir evitando errores que pueden costar millones, suscríbete a Ingeniería 360. Si te gustó este video, dale like, comparte y nos vemos en el siguiente episodio de Ingeniería 360. Chao, que estén bien, nos vemos.